Hello my friends y hello profesores. El día de hoy les traigo una pequeña reseña de un pequeño libro que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. De seguro ya lo conocen, es un pequeño clásico, creo que ha sido leído por muchas personas y en mi caso me lo dejaron como lectura para la escuela, entonces igual y ustedes también. Creo que es un libro que se usa mucho sobre todo en recursos humanos y así, pero la verdad yo ya planeaba leerlo desde antes de que me lo encargaran porque una amiga me dijo una frase del libro que me intrigó mucho, que no es una frase realmente de Viktor Frankl, el autor, sino que es una frase que le gusta mucho referenciar de Nietzsche. El libro básicamente trata de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra de Austria, que estuvo en un campo de concentración entre los años 1942 y 1945. El libro se publicó en 1946 porque fue de su experiencia en este campo de concentración, pero no como de su experiencia como platicando nada más de qué pasaba y así como otras historias que ya conocemos, muchos relatos de la Segunda Guerra Mundial y así, sino que en este libro vemos su perspectiva desde un enfoque un poco más mental, más obviamente psiquiátrico, más científico, como de cómo afectó todo lo que pasaba en estos campos de concentración, tanto a él como miembro de estos campos de concentración, como a sus compañeros. El libro se divide en 3 fases. La primera es cuando pues apenas llegó al campo de concentración inicial al que llegó. Después vemos la segunda fase, que es cuando ya estaba en el campo, ya estaba como, podría decirse, acostumbrado a las cosas que los hacían hacer y a las cosas que pasaban, al modo de vida que tenía ahí. Y la tercera fase es cuando ya logra salir del campo de concentración, bueno, poquito antes de que logre salir, cómo se siente con respecto a su nueva libertad y así. Pero realmente en estas 3 fases se enfoca en analizar muchos comportamientos, les digo, tanto de él como de sus compañeros. También Viktor Frankl fue el creador de la logoterapia. Es como que la terapia en base a la búsqueda del sentido de la vida, como que la terapia en base al aceptamiento del sufrimiento, y creo que está muy interesante ver como la perspectiva de un psiquiatra en un campo de concentración. Creo que ya hemos visto muchas películas, muchas historias, muchos libros de, no sé, de niños en la Segunda Guerra Mundial, de parejas, de personas, de gente religiosa, de gente pobre, de gente rica, de un montón de perspectivas en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, pero yo personalmente nunca había visto la perspectiva de un psiquiatra en un campo de concentración. Entonces se me hizo súper interesante el concepto y también se me hizo muy interesante que lo platicara de una forma tan amigable. Usualmente los libros de psicología o de psiquiatría que he consultado son un poco complejos, como que tocan términos muy técnicos y así, pero en este caso el autor lo toca todo de una manera muy amigable. Les digo, también relata como aspectos muy cotidianos, cosas que les pasaron en el campo de concentración, y luego ya da como que su punto de vista como doctor y terapeuta. Y no solo se enfoca como en cuanto a su propia experiencia y a la de sus compañeros como esclavos dentro del campo de concentración, sino también de los guardias y de las personas que realmente no estaban sufriendo tanto como ellos, y como de su perspectiva y cómo él los ayudaba y las cosas que platicaba con ellos y así. Y eso también se me hizo súper interesante, que diera como que en sí toda la vista general, que su propósito al entrar al campo de concentración fue como escribir un manuscrito de sus observaciones, de sus reflexiones y así. Eso lo mantuvo cuerdo, lo mantuvo como resistente a todo lo que le pasaba y lo hacía seguirse manteniendo de pie y seguir trabajando y seguir levantándose y no dejarse caer, no dejarse rendirse y no dejar que lo mataran ni nada. Pues esta fue la investigación que él hizo. Es una investigación totalmente de primera persona. Está súper interesante ver todo esto. Y les digo, toca temas tanto como de el sufrimiento como el ser humano, que creo que los campos de concentración es, yo creo que el mayor ejemplo de sufrimiento del ser humano. Y también dentro de este enfoque toca temas un poco más humanos, toca temas como del amor y de la redención. La verdad es que es un libro pequeño, es chiquito. Esta copia que me prestaron tiene 184 páginas, pero toca demasiados temas de una manera muy amigable, no te sientes abrumado en ningún momento, y creo que son reflexiones que al menos yo, que ya he leído varios libros y que siento que ya he reflexionado de varios temas, nunca me había propuesto, o sea, nunca había puesto a pensar en esas cosas que Viktor Frankl toca en este libro. Entonces creo que vale muchísimo la pena darle una oportunidad. Les digo, es un libro muy cortito, es una lectura hasta cierto punto rápida, pero vale mucho la pena reflexionar sobre los temas que se tocan aquí. Y sí te deja reflexionando un poco sobre como cuál es tu propósito como individual.
Habla mucho también como del propósito del ser humano como que en forma global, pero también te quedas pensando como que ¿cuál es mi propósito? O sea, aparte de lo que quiero lograr, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me dice la vida que yo haga? O sea, ¿qué es lo que me pide la vida de mí para hacer? No sé, la verdad ya se puso un poco metafísica esta plática con ustedes. Espero que sí lo lean, y si lo leen recuerden que me pueden dejar en los comentarios siempre su opinión, su reflexión, no sé, sea buena, sea mala, yo siempre los leo, siempre platico con ustedes y así. Y pues yo los veo a la próxima con un nuevo video quizá un poco más largo. Bye. Sino que en este libro me estoy comiendo el cabello.